de esta predicación en Efesios. Así sentado como está, así ya no quiero molestarlo, pero acompáñenme en Efesios 2, versículo 8, la Reina Valera primero. Efesios 2, versículo 8. Si está ahí, puede decir amén, por favor. Dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Acompáñame a orar. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te pedimos que lo que se hable en esta hora sea de bendición para nuestra vida, para nuestra alma, Señor Jesús. Ven a sanar algo y haznos sentir que somos aceptos delante de tu presencia. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Imagínense un hombre, hermanos, un hombre que estaba encarcelado, un hombre que sabía que había cometido un delito. Este hombre estaba encerrado, esperando su sentencia. Sabía que lo que había cometido merecía la crucifixión. Él sí lo merecía. Sabía y estaba esperando ya. ¿Por qué? Porque se había rebelado en contra de los romanos, porque había matado a hombres ya, y ya estaba capturado y estaba en esa cárcel. Las cárceles de ese entonces no eran como las imaginamos ahora. Tal vez estaba oscuro, profundo, helado, encadenado de sus manos o de sus pies. No era una situación cómoda, y simplemente estaba esperando a que vinieran por él. Cuando este hombre escucha las llaves que se acercaban a abrir su cárcel, celó su sangre completamente. No podía percibir que ya su muerte se acercaba. Pero cuando escucha que abren la puerta de la cárcel, le dicen: eres libre. Van a matar a Jesús de Nazaret en tu lugar. Barrabás no entendió lo que estaba pasando. Estaba confundido, sabía quién era Jesús. Sabía el poder que tenía, las obras. Muchos de sus seguidores habían ido para seguir sus enseñanzas. Sabía que sanaba, sabía que alimentaba a multitudes. Pero hoy escuchaba a lo lejos: crucifíquenlo. Él pensó que lo decían por él primeramente, pero era Jesús al que terminaron crucificando. ¿Les parece justo que a un hombre que merecía ese castigo se le haya librado para poner a un hombre justo? ¿Podemos llamar a eso justicia? Hermanos, la justicia, conforme a nuestra percepción, a nuestra humanidad, a nuestras leyes, esa justicia para Dios no es válida. Las obras que Dios hace en este mundo y vino a enseñarnos la verdadera justicia van conforme a su gracia y no conforme a lo que pensamos que debe de ser o no. Quiero leer este versículo base en la versión de la Nueva Traducción Viviente. ¿Me ayudas, Javi? Porque la Nueva Traducción Viviente usa otras palabras que son más claras. Dice: Dios los salvó por su gracia, cuando creyeron ustedes no tener ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Hay dos palabras clave: mérito y las cosas buenas que hayamos hecho.
creemos a veces que lo que Dios nos está ofreciendo por medio de su gracia, queremos agregarle algo más a lo que Dios ya puso todo sobre eso. Nosotros no podemos agregarle nada a la salvación que nos da. Las obras que nosotros hacemos a partir de nuestra salvación, no es que tengamos más mérito para hacer eso. Vamos a estar desarrollando esta idea, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué diferencia el cristianismo, verdaderamente el cristianismo, de otras religiones? El budismo cree que limpiando su karma al hacer cosas buenas, de esa manera puede ser salvo. El islamismo de la misma manera cree que si sus obras buenas pesan más que sus obras malas, de esa manera va a poder ganarse el cielo. Otras religiones más presentes aquí en nuestra comunidad creen que solamente siendo parte de esa congregación, de esa manera vas a alcanzar la salvación. Si vemos el cristianismo verdaderamente, a veces pensamos que el cristianismo simplemente se diferencia de que nació de una virgen o de que resucitó al tercer día. Pero lo que verdaderamente diferencia el cristianismo de cualquier religión, hay más de 4,000 religiones en todo el mundo, hermano. Hay 5 principales que son variaciones, todas las demás, pero hay 4,200 y feria de variaciones diferentes, y todas usan méritos propios para hacer puntos, como si fuera Infonavit, para tener mi terrenito allá en el cielo. Hermanos, nuestras obras no impactan a Dios. Con nuestras obras no podemos alcanzar la entrada al cielo. Pero lo que diferencia el cristianismo, porque hay otro cristianismo, una variación del cristianismo que tiene más mediadores, que usan las estatuas ahí, imágenes en las paredes, y que creen que de esa manera pueden tanto recibir como un beneficio, como alcanzar la salvación por medio de lo que ellos le entregan, las ofrendas que ellos entregan a esas imágenes. Creen que de esta manera van a alcanzar la salvación. Lo que verdaderamente distingue el cristianismo de cualquier religión es la gracia. Y a veces es difícil, es muy complicado a veces como humanos entender la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque que nos den un regalo sin tener que dar algo a cambio, un regalo sin ningún mérito. Y hay que entender la gracia, hermanos. Es un tema extenso, es un tema profundo, es un tema lleno de amor. Estas ideas preconcebidas que tenemos acerca de Dios y de lo que Dios quiere hacer, muchas veces está más de la mano de cosas que nosotros hiciéramos si fuéramos Dios. Estas ideas de que el cristianismo simplemente es dejar de hacer cosas, de que es una lista larga de tareas, de cosas que no se deben de hacer para hacer los méritos necesarios para que alcances el boleto para tú entrar al cielo. ¿Con cuántos cultos, con cuántos servicios voy a alcanzar la eternidad en el cielo? ¿Cuántas veces tengo que diezmar para que me alcance para pagar mi boleto al cielo? ¿A cuántas personas tengo que ayudar para que mi alma se limpie y ser puro y santo delante de Dios? ¿Cuántas carnes asadas les tengo que invitar al Javi para que me diga que sí soy salvo?
La religión tiene rasgos muy definidos, pero si dejamos a un lado la gracia de Dios y simplemente queremos hacerlo por lo que nosotros mismos podemos hacer, eso es religión nada más, hermanos. La religión no es mala, pero cuando se corrompe esta idea y se nos olvida lo que Dios vino a hacer a la tierra, el trabajo que Él vino a hacer, se nos olvida. La gracia ha creado un problema grande dentro de la iglesia. Hay dos polos totalmente opuestos. Uno es el legalismo y otro es el libertinaje. Cuando se habla de gracia, cuando entendemos que lo que tenemos es porque Dios ya hizo todo, ya tengo ganada la salvación, ya Dios dijo consumado es. La gracia no se me puede, la salvación no se me puede arrebatar. Puedo hacer, puedo deshacer. Dios ya lo hizo todo. Y crea el otro polo, que es el legalismo, en el cual queremos seguir viviendo bajo la ley, porque creemos que de esa manera vamos a alcanzar. Hermanos, la ley nos muestra el camino del pecado. Dice, si sigues cometiendo estas acciones, tú no eres merecedor, eres impuro. Y se crean estas polaridades que han estado presentes en la historia de la iglesia. Se puede percibir en diferentes cosas cuando hablamos de salvación para nuestras almas. Si fuéramos salvos por nuestras obras, no habría gratitud, hermanos. El vivir con gratitud es algo que nos motiva, es una de las tantas motivaciones que nos ayudan a venir a seguir adorando a Dios, a servir, a querer hacer algo para su obra, a querer hacer algo no para hacer puntos, sino por gratitud de lo que Él ya hizo. La última vez que prediqué en domingo, hablábamos sobre los adoradores en espíritu y en verdad. Un adorador en espíritu y en verdad, hermanos, es alguien que sabe y conoce la gracia de Dios, porque no necesita ningún motivo terrenal para venir a adorar a Dios. No necesita ver su cartera llena, no necesita ver a toda su familia sana, no necesita ver o sentirse motivado, porque su motivación principal es que Dios ya le ha dado todo. Es que su gracia basta en cada una de las cosas que haya o de las cosas que no haya. Nuestras acciones difícilmente pueden ser motivadas por gracia, hermanos. A veces este tema lo relaciono mucho con el amor. ¿Por qué? Porque nuestro amor terrenal, como lo hacen las cosas por gracia que hacemos, siempre están condicionadas. Si mi hermana se porta bien conmigo, le voy a dar algo. Si no se porta bien, no le voy a dar algo. Si el Javi me sigue dando chance, lo voy a seguir invitando a algo, pero si no. Si mi niño se porta bien, le voy a dar su regalo. Si no se porta bien, no. Condicionamos nuestras acciones por medio de lo que creemos que alguien más se merece, cuando nuestro verdadero carácter debería definirse por la gracia. Hermanos, la gracia no es solamente la omisión de nuestros pecados para con Dios. La gracia es el poder de Dios en nosotros. ¿Cómo lo puedo explicar aquí? La gracia es que Dios nos da algo más. O sea, no solamente que te quita el pecado, sino que todavía te recompensa y te da un lugar que no merecías.
Se olvidó de tu pecado y todavía te premió. Micael, quiero que tires la basura. Micael, quiero que limpies aquí. Llego y Micael no limpia. Micael, vamos por unas hamburguesas y todavía te voy a comprar una nieve. Eso es gracia, hermanos. Eso es actuar con gracia. Micael merecía un castigo por no obedecer a su papá. Pero no solamente perdoné que me haya desobedecido, sino que todavía lo premié. Así actúa la gracia de Dios en nuestra vida. Dios no solamente nos perdonó nuestro pecado, sino que todavía nos dio un lugar. Hermanos, los ángeles envidian el privilegio que usted y yo tenemos. Ellos quisieran bajar, quisieran compartir, quisieran decir la gloria de la majestad de lo que ellos miran en el cielo. Y no pueden. Y nosotros tenemos un gran privilegio. Pero lo miramos como carga. Lo miramos como carga porque sentimos que es nuestra obligación para alcanzar algo mayor. Porque si lo hago de esa manera voy a alcanzar la salvación. Es a lo contrario, hermanos. Ya tienes la salvación. Compártela porque ya la tienes. La recibiste por gracia. De la misma manera, dala. La gracia de Dios no solamente es la omisión del pecado, sino que es la premiación de algo que no nos merecíamos. ¿Me ayudas con Tito 2:11, por favor? La salvación y la santificación. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Entender gracia y salvación y santificación. La salvación, hermanos, no depende de algo de usted. Pero la santificación involucra a Dios y a nosotros ya. Cuando combinamos y creemos que haciendo nuestras buenas acciones, que entre más ore, que entre más ayune, me voy a santificar más, no estamos muy separados de los budistas al creer esto mismo. Tenemos que buscar a Dios para santificarnos. No por las obras que usted haga, es por la conexión que tengamos con Él constantemente, en la cual vamos a poder venir a santificarnos poco a poco. Ir depurándonos poco a poco de las consecuencias del pecado en nuestra vida, de las concupiscencias que día a día nos atacan en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro estado de ánimo, en nuestras relaciones, que nos vayamos santificando y poco a poco entendamos que la salvación ya nos ha sido dada. Mérito es totalmente lo contrario a lo que es la gracia de Dios. Aquí se crea una paradoja en la cual por gracia sos salvos, dice, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, pero por la fe y las obras es donde se crea esta confusión humana, en la cual la fe nos va a llevar a las obras, pero no por las obras somos salvos. ¿Sí me estoy explicando? La gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. ¿Puedes poner 2 de Timoteo 2:1? Aquí Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte y por medio de la gracia de Dios que te da en Cristo. ¿Puedes poner la versión normal? Bueno, la 1960. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
el mérito y el esfuerzo parecen cosas similares, hermanos. Pero esforzarnos en la gracia, hermanos, es buscar constantemente lo que Dios hace en nosotros. La gracia de Dios es el poder para cumplir los mandamientos. Entonces tenemos que ver la gracia no solamente como un acto que sucede una vez, sino es un acto que no solamente omite nuestros pecados, que no solamente nos ayuda en las cosas temporales, sino que también la gracia es lo que, si la ponemos constantemente en nuestra vida, es lo que nos va a ayudar a poder vencer el pecado. La gracia no solamente la tenemos que usar cuando creemos que nuestras fuerzas no son suficientes. Debemos usarlas sabiendo que su gracia es lo único que tenemos. Sabiendo que si yo uso mis fuerzas, voy a equivocarme. Pero que si uso la gracia de Dios en mi vida, voy a hacer las cosas correctamente. Voy a hacer las cosas conforme a su justicia, conforme a su misericordia, y no conforme a lo que yo crea, o lo que yo mire, o lo que el mundo dice que es justo. La justicia de Dios, los caminos de Dios no son mis caminos. Guiémonos conforme a los caminos de Dios. El vivir conforme a la gracia de Dios debe ser algo que identifica al cristiano. Mi compañero de trabajo me hizo algo, darle las gracias, decirle Dios le bendiga y todavía ayudarle con su chamba. Eso es actuar con gracia. Qué difícil, o sea, es difícil poner la otra mejilla. Es complicado como humanos, hermanos, como carne, como seres que tienen sentimientos, que seres que somos difíciles de olvidar las acciones de los demás. Pero si actuamos conforme a la justicia de Dios, a esa justicia que hablábamos en el principio, esa justicia que en vez de castigar, premia. Esa justicia que en vez de señalar, omite. A veces cuando hablamos de santificación, hermanos, nos imaginamos ese sonido que se escucha. Así, que todo está en paz, que todo está en tranquilidad. Pero a veces la santificación es una lucha constante, una guerra constante de nuestro espíritu con nuestra carne, con nuestros pensamientos. Es una pelea constante de que la carne quiera actuar conforme a lo que siente y no conforme a lo que Dios quiere. La gracia de Dios, hermanos, actuó en la cruz del Calvario cuando Él dijo: consumado es. El Señor vino a cumplir toda la ley por nosotros. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que ahora fuimos justificados con Dios, tenemos que vivir de una manera diferente. No podemos continuar en el pecado. No podemos continuar en la misma situación. No podemos seguir en el mismo hoyo del cual Dios nos sacó. No podemos seguir con las mismas actitudes. No podemos seguir con los mismos pensamientos mundanos, sucios. Tenemos que vivir constantemente conforme a la palabra de Dios en nuestra vida. No hay que dejarnos contaminar por lo que nuestro vecino cree, por lo que nuestros familiares creen. Ahora vivimos conforme a la gracia de Dios y tenemos que actuar conforme a su gracia.
Ya no siga viviendo, hermanos, conforme a lo que el mundo cree. Si me hacen mala cara, yo tengo la cara más fea. Si no me saludó, yo tampoco lo voy a saludar. La gracia de Dios debe ser algo que identifique nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Su gracia, hermanos, debe bastarnos en nuestra vida. Hablábamos también de cómo su gracia, su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Y es cuando no queremos actuar conforme a la voluntad de Dios, que es que somos débiles. Queremos demostrar que tenemos poderío, que yo puedo, que no me voy a dejar. Hermanos, Dios podía invocar legiones de ángeles para que lo defendieran, para que todos los romanos cayeran, para que todo el pueblo que estaba ahí. Él podía establecer su reino si quería, y se puso a lo sumo, se humilló hasta lo sumo. Él sufrió todo lo que sufrió por amor a nosotros, por su gracia, por su misericordia. Todo el castigo que Él recibió en la cruz del Calvario, ahí debíamos estar usted y yo. Pero ahora estamos conforme a la ley de la gracia. Ya no conforme a la ley humana. Hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Yo lo entiendo, hermanos, es complicado a veces, es difícil, es confuso. ¿Por qué Dios me está pidiendo esto? ¿Por qué tengo que ir a ese lugar donde fui rechazado? ¿Por qué tengo que ir a ese lugar donde no me valoran? ¿Por qué tengo que pararme ahí donde nadie me va a escuchar? Tenemos que dejar el orgullo. Es que soy un hijo del rey, un hijo del rey no va a ser humillado. El Señor fue humillado en la cruz del Calvario, hermanos. Y venimos a ser crucificados juntamente con Él. El mundo no nos viene a aceptar. El mundo no viene a aceptar nuestro mensaje claramente. Vamos a ser señalados, criticados. Y cuando las cosas se pongan peor, hasta encarcelados, humillados. Por eso su gracia debe bastarnos en nuestra vida. Nuestra adoración debe bastarse conforme a la gracia de Dios manifestada en nuestra vida. Y no conforme a mis sentimientos, no conforme a la prosperidad que tenga. Su gracia debe bastarnos. Y de esa manera su poder se perfeccionará en nosotros. Poco a poco nuestra debilidad sabremos cómo Dios empieza a fortalecer. Dios empezará a actuar conforme en donde me duela más, donde me sienta más vulnerable. Ahí el Señor quiere trabajar. Yo les he dicho, y no sé, los que conocen a mi esposa, y lo he mencionado muchas veces, mi esposa no hablaba nada cuando la conocí. Ella hablaba un 5% de un 100% de una conversación. A veces no entiendo cómo habla aquí enfrente de ella. Pero Dios no nos usa por conforme a nuestras cualidades, conforme a sus habilidades terrenales. Dios usa a lo vil y a lo menospreciados para ahí exaltar su poder. El Señor cambia vidas, el Señor cambia nuestras aptitudes. El Señor quiere usarnos. El Señor quiere fortalecer su gracia donde nos sentimos vulnerables. Es que ya soy mayor, es que estoy muy joven, es que tengo planes.
es que no tengo tiempo, que lo hagan otros. El Señor quiere usarte a ti. Aprovecha esa oportunidad. Su voluntad se va a cumplir sí o sí. Aprovecha esa oportunidad. Aprovecha ese privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Esa responsabilidad que Dios nos pone no es una carga. Es un privilegio que tenemos por delante. Puede ponerse de pie, hermano. Un hombre pecador, siendo libre por uno que era justo. ¿Esa es tu justicia? No, hermanos, eso es gracia. Usted y yo merecíamos ese castigo. Usted y yo merecíamos que la ira de Dios, cada vez que nos olvidamos de su palabra, cada vez que no estamos conscientes de su voluntad, cada vez que nos guiamos conforme a nuestros sentimientos, esa ira, éramos merecedores de esa ira. El martillo de su justicia debía caer sobre nosotros, mas Jesús se puso entre usted y yo. Se puso ahí en medio y Él recibió todo el peso de esa ira. Y ahora nos dio ropas nuevas. El hermano Rafa lo dejó muy claro la semana pasada. Esas vestiduras nuevas que nos viene a ofrecer. Hermanos, la gracia de Dios debe actuar en cada uno de nosotros. Día y día debemos buscar la gracia de Dios. Ser transformados conforme a su imagen y a su semejanza. Ser más parecidos a su Hijo. De esta manera nos santificamos, buscando ser como Jesús. Pero si usted lo busca hacer conforme a sus acciones, conforme a su servicio en la iglesia, conforme a lo que ayude a otros, eso no es válido delante de Dios. Pero si usted hace todo en el nombre de Jesucristo, quiero invitarlo a que pase. Quiero invitarlo a que aquí en este lugar le pida al Señor que necesita comprender más su gracia. Entiendo que ama el Señor, pero no es hasta que comprendemos de la manera en que nos amó, cómo hasta lo sumo se humilló, cómo Él lo puso todo, cómo Él fue avergonzado, cómo Él fue tratado por mí, por mis faltas, por mis errores. El Señor quiere que depositemos esas cargas delante de Él. Hoy vengo